hasta el final. En MATLAB, ¿cómo lo implementamos? Pues hay dos maneras. Una, la más sencilla, es 0, 2 puntos, delta t, dependiendo de lo que tengamos de valor, y hasta el último, que en este caso sería 10. Esta es una manera. Otra es si nosotros factorizamos en esta expresión, factorizamos delta t. Voy a poner aquí delta t fuera. Entonces, ¿qué tengo dentro de mi arreglo? Tendría 0, obviamente aquí es 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a un número, ¿sí? N. Donde N me va a decir de qué tamaño es mi arreglo. Obviamente N por delta t, en este caso, es 10. ¿Sí? Entonces N va a depender de qué tan pequeño sea delta t. Si delta t es un milisegundo, 10 entre un milisegundo nos da 10 a la 4, 10.000. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos 10.000 más un elemento, porque hay que incluir el 0. Mi arreglo sería de 10.001. Entonces, dependiendo de la discretización, va a ser el número de elementos. Bien. Entonces, ¿cómo implementamos nuestra variable t en MATLAB? Aquí pondremos por fuera delta t. ¿Qué pondremos aquí? 0, 2 puntos n. 0, 2 puntos, perdón. N. N, exactamente. N. Algunos programadores les gusta esta forma. En el área de mecatrónica, de control, pues preferimos la otra. Pero van a encontrar esta opción. Entonces cada quien escoja la que le convenga. Obviamente aquí hay un cálculo. Determinar n. Pero en esta forma está explícito de qué tamaño va a ser nuestro vector tiempo. A veces la memoria, la disponibilidad que tenemos para almacenar información está limitada. Entonces, si nosotros de alguna manera podemos controlar, podemos visualizar qué memoria necesitamos. Aquí está en forma explícita, porque n me dice pues el tamaño que necesitamos. Muchos les gusta esta representación, cada quien escoge. Pero bien, esto es algo opcional, ya cada quien decide. Pero esto no es lo importante ahorita. Ya discretizamos nuestra variable t. A partir del tiempo, tenemos que asociar nuestra función f y g, ya sea que a partir del tiempo generemos f o g, o sea resultado de algún proceso, entonces hay una correspondencia. Aquí tenemos f de t, ya sea que la generemos a partir del tiempo que tenemos aquí, o que haya una cierta correspondencia con mediciones que tenemos. Si f de t lo generamos a partir de t, tenemos que dar la regla de correspondencia. Una que veíamos es el seno. Entonces, aquí damos la regla de correspondencia. Voy a poner seno de t. Entonces, para cada instante va a haber un valor de f. Entonces, aquí tenemos que el instante 0, pues vamos a tener un valor. Voy a poner f valuada en 0. Vamos a tener f
evaluada en delta t y así sucesivamente f 2 delta t. Ahorita no importa la regla de correspondencia. Algo similar tenemos con G. Hay una cierta correspondencia. Y así para todos los valores. Cuando hacemos multiplicación, tenemos que hacerlo elemento a elemento. Tenemos que tomar el primero con el primero, segundo con el segundo, y así. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra gráfica? Instante a instante hacemos la multiplicación. Aquí en MATLAB sería elemento a elemento. El primer elemento con el primero, segundo con el segundo y así sucesivamente hasta terminar. Entonces f y g forzosamente para hacer la multiplicación deben de tener la misma cantidad de elementos. Y generalmente el tiempo y nuestras señales tienen, más bien las variables donde guardamos nuestro tiempo, nuestras señales tienen la misma dimensión. Pero en MATLAB, aquí vamos a poner que es 1 por, híjole, eso no me va a gustar, 1 por n más 1, pero bueno, 1 por, estas son las dimensiones, n más 1. Si en MATLAB queremos implementar la multiplicación, escribimos f de t por g de t. Pero en MATLAB esto nos marcaría error, porque aquí la multiplicación le interpreta como multiplicación de matrices. ¿Sí? Y aquí vemos que la dimensión de f es 1 por n más 1 y esta es 1 por n más 1. No se puede realizar. Entonces marcaría un error. Dice, esto está mal. Y tendríamos una opción. Para que se pueda realizar la multiplicación de estos arreglos o matrices, en este caso tipo renglón, pues podríamos transponer g de t. Podríamos poner aquí la transpuesta. Aquí pondríamos apóstrofe y lo que hace MATLAB es calcular la transpuesta. Apóstrofe o comillas simple y ya calcula la transpuesta. Entonces nuestro vector resultante es de n más 1 por 1, porque se hizo la transpuesta y ahora sí se hace la multiplicación y aquí nos va a dar un resultado. El problema es que el resultado no es lo que esperábamos, porque nos va a dar un número. Al hacer la multiplicación, el resultado va a ser de dimensión 1 por 1, y que no es lo que queremos. Está mal. Esta no es la solución. Eso sería incorrecto si hacemos la transpuesta. MATLAB ya lo puede hacer, pero el resultado es erróneo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Y lo han visto en los tutoriales y lo han manejado en otros cursos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para obtener la multiplicación elemento a elemento? Poner un punto. Un puntito. Muy bien. Hay que agregar un puntito. Y MATLAB esto lo va a interpretar como multiplicación no de matrices, sino elemento a elemento. Entonces aquí ponemos un puntito. Sí. Es importante el punto. Cuando nosotros queremos hacer
alguna operación sobre la señal, vamos a necesitar en algunas ocasiones agregar un punto para indicar que la operación se va a hacer elemento a elemento. Vamos a suponer que yo quisiera tomar f de t y multiplicarla por sí misma, o sea, elevarla al cuadrado. La opción que tenemos es poner puntito asterisco, elemento a elemento. Entonces aquí tendremos f al cuadrado. También podríamos poner, MATLAB lo permite, hacer la potencia, circunflex cuadrado. Pero aquí nos marcaría un error. Necesitamos un puntito para hacer la operación elemento a elemento, instante a instante. Entonces, vamos a tener cuidado cuando implementemos este tipo de operaciones en MATLAB. Tenemos que agregar el punto para indicar que es elemento a elemento. O sea, instante a instante. Nuestros instantes están discretizados. No tenemos un número infinito. Tenemos un número finito y depende de nuestra discretización. Espero no haya problemas en un futuro, ¿no? Para ese tipo de implementaciones. O sea, cuando hagan ustedes programas. Pasamos a nuestra siguiente tipo de operaciones, lo que son las unarias. Entonces, operaciones unarias. Y aquí nada más requerimos una sola señal, f de t, que es una función real de variable real. Y las operaciones unarias se pueden realizar sobre la imagen, modificar la amplitud, o sea, lo que tenemos en el eje vertical, y sobre el dominio, o sea, el tiempo, lo que tenemos en una gráfica en el eje horizontal. Si es sobre la imagen, pues hay operaciones muy sencillas que ya hemos manejado. Sobre la imagen podríamos tener la integral de una señal. Aquí hacemos una operación. Podemos hacer la derivada de cualquier orden. Igual podemos hacer doble integral, triple integral, pero bueno, no muy común, pero también es posible. Derivada, obviamente podríamos calcular potencias. Tenemos una señal, calculamos su potencia. Y hay muchas posibilidades, ¿no? Valor absoluto. Y modificamos nada más su amplitud. Lo que tenemos en el eje vertical. Ahorita lo que nos va a interesar, vamos a detallar las que vamos a realizar en el tiempo. Ya hemos manejado algunas. Vamos a tener la más sencilla, aquellas operaciones que hacemos sobre el tiempo, la de traslación. Vamos a mover nuestra señal sobre el eje del tiempo. Vamos a modificarlo. Lo vamos a desplazar a la izquierda, a la derecha. Y ya habíamos visto que esas operaciones se conocen como de atraso, adelanto. Supongamos una cantidad de 0 positiva, ¿sí? Y que
nosotros notacionalmente vamos a hacer estas operaciones de esta manera. Tenemos una señal y la vamos a transformar en el tiempo. Con esta flecha vamos a decir la transformación para que nos sea más fácil de interpretar. ¿Qué haremos? El tiempo lo vamos a modificar, lo vamos a alterar. Ya no vamos a tener t, ahora vamos a tener t más t0, el número positivo que habíamos escogido, o vamos a hacer t menos t0. Donde veamos t, lo vamos a sustituir por la suma o por la resta. Y el resultado simplemente va a ser f evaluado en la suma o f evaluado en la resta. Ya sabemos que esta lo conocemos por adelanto y esta por atraso. Vamos a utilizar esta forma de representar las operaciones en el tiempo. Hay otras, pero no sé, como que se quita la idea de transformación y nada más se maneja como sustitución. ¿Cuál es? Pues tenemos f de t y simplemente ahora evaluamos en t igual a t más t0 o más menos, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué da como resultado? F evaluada, donde veamos t, vamos a sustituir la suma resta. ¿Sí? Cualquiera de las dos, pues, ustedes pueden escoger. Para este curso yo prefiero esta. Ya en cualquier otro curso, en cualquier otra área, pues sin problema, se interpreta fácilmente esta otra. Pero ya depende de cada quien. Espero que no haya problemas. Aquí lo que estamos haciendo es sumar una cantidad, sumar, restar una cantidad al tiempo. Sí, una operación muy sencilla. Una operación interesante que podemos hacer sobre el tiempo es escalarlo. Hacer una operación de escalamiento. ¿Sí? Modificar la duración. Podemos en este caso comprimirlo o expandirlo. ¿Sí? Aquí podemos hacer compresión o expansión. Obviamente estas operaciones son a nivel teórico, a nivel analítico. En la realidad no podemos hacerlo. Podemos hacer ciertos trucos para modificar nuestras variables tiempo, pero en la realidad el tiempo no se puede modificar. Bueno, al menos en esta realidad, ¿no? Quién sabe en las otras, ¿no? Pero lo más probable es que sí. Pero aquí todo esto lo estamos viendo a nivel teórico. Lo podemos implementar en un software, en las fórmulas, pero físicamente no podemos expandir el tiempo. Les vuelvo a mencionar, en esta realidad, si ya viajamos a otras velocidades cercanas a la luz, pues todo puede pasar. Bien, aquí cómo vamos a representar esta operación. Tenemos una señal y para una cierta cantidad A que sea positiva, vamos a multiplicar el tiempo. ¿Sí? Esta cantidad, bueno, para que sea más fácil de interpretar esta operación, vamos a escoger que A, en lugar que sea positiva, que sea mayor que 1.
Después vamos a ver por qué conviene. Y aquí también podemos dividir el tiempo. Multiplicar, dividir, operaciones recíprocas. Y entonces lo que tendremos es F valuada en A por T o F valuada en T entre A. Y alguna de las dos es compresión o expansión. Y nos va a ayudar a hacer un ejercicio, un ejemplo sencillo para saber cuál sería una, cuál sería otra. A partir de una señal fácil de interpretar que es el pulso unitario, vamos a hacerle una operación a este pulso, que está definido entre menos un medio a un medio. Este pulso, acuérdense que tiene una duración de 1. Vamos a cambiar su duración. Vamos a comprimirlo o expandirlo. Entonces, el tiempo lo vamos a ya sea multiplicarlo o dividirlo. En este caso vamos a dividirlo en un número A mayor que 1. Puede ser 2, 3, 4 o cualquier cantidad decimal mayor que 1, 1.5, 3.5, pero para que sea fácil vamos a ponerle aquí 5. No sabemos si vamos a cambiar su duración, entonces no podemos manejarlo con la gráfica porque todavía no tenemos la idea qué es lo que va a estar pasando. Si va a cambiar su duración, ya sea se va a expandir o se va a comprimir. No sabemos con la gráfica. Entonces, hacerlo en forma gráfica ahorita no va a ser posible. Sí, tal vez quedaría por acá. ¿Se comprimió o se expandió este pulso? Entonces, lo vamos a hacer en forma analítica. Si utilizamos la descripción implícita, nos va a confundir porque la información queda oculta. Lo que nos conviene es la explícita. Ahí se va a ver claramente cómo se modifica el tiempo, porque en forma explícita aparecen los intervalos. Entonces, yo mi pulso, sabemos que tiene el valor de 1 para cuando el tiempo está entre menos un medio y un medio. 0 para cualquier otro intervalo. Aquí manejamos el tiempo. Para un cierto instante t vale 1 siempre y cuando el tiempo esté en este intervalo. Podemos utilizar cualquier otra letra y a veces conviene interpretar esta expresión diciendo que es una función para un cierto valor, un argumento. No sabemos qué argumento, entonces vale 1 para cuando el argumento se encuentra en este intervalo. ¿Sí? Lo podríamos interpretar en general así. ¿En qué nos va a ayudar? Que cuando nosotros hacemos la transformación en el tiempo, ahora ya no tenemos t, tenemos un nuevo argumento. ¿Quién es nuestro argumento? En este caso, t sobre 5. Y por definición, el pulso vale 1, 0. Vale 1 cuando el argumento se encuentra
en este intervalo. En este caso el argumento es t sobre 5. ¿Sí? Donde veamos t, aquí tenemos t, permítame, donde veamos t, vamos a hacer nuestro argumento original, vamos a cambiarlo. Ahora vamos a poner t sobre 5. Aquí es constante, no hay modificación. Va. Y ahora simplificamos nuestra desigualdad. Fácilmente vemos que hay un 5 dividiendo, pues la simplificación implicaría multiplicar todo por 5, la operación inversa, y aquí nos quedaría que t se encuentra entre menos 2.5 a 2.5. Gráficamente esto, pues es obvio, nada más nos quedaría de esta manera. Ahora nuestro pulso se encuentra entre menos 2.5 hasta 2.5. La amplitud sigue siendo la misma, no sufrió cambio. Y notamos, como es algo que esperábamos, que la duración ahora ya no es 1, ahora es de 5 unidades. Se incrementó, se expandió. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos división? Esta operación, Alma, ¿cómo se conoce? ¿Esta? ¿De descarrilamiento? Sí. ¿Qué tipo? ¿De expansión? Expansión. Y la otra, obvio, De compresión. compresión. Gracias. Vamos a hacer compresión, expansión, dependiendo si multiplicamos o dividimos. Pero hay que tener cuidado con las cantidades que son fraccionarias. Se conviene hacer ajustes en nuestra expresión tal que lo que multiplicamos o lo dividamos sea mayor que 1. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos esta expresión, aquí hay multiplicación. ¿Qué estaremos haciendo? Vamos a suponer que aquí tenemos el pulso. Nuestro pulso unitario. ¿Sí? Entonces, acuérdense que nuestro pulso unitario tiene una duración de 1. Esos 0.25 los podríamos convertir a fracción, ¿no? Sí. Entonces aquí, acuérdense que nuestro pulso unitario está definido entre menos 1/2 y 1/2. Y entonces, esta señal, este nuevo pulso, ¿qué sufrió? ¿Qué operación sufrió? Una expansión ¿Una expansión de cuánto? de 1/4. No, no se dice de 1/4, de 4 veces. O sea, Ok. expandió 4 veces. Ok. Sí, porque 1/4 implicaría como que lo inverso, ¿no? Dos cosas inversas, ¿no? Entonces, se expandió 4 veces. Entonces, ahora va a estar entre menos 2 y 2. No porque esté multiplicando, quiere decir que estamos haciendo compresión. ¿Sí? Aquí tendríamos un error de interpretación. Lo que conviene, como comentaron, es ponerlo en una forma, en ese caso en una fracción, tal que la operación
aparezca con una cantidad mayor que 1. Este punto 25 no es mayor que 1, entonces se interpretaría incorrectamente y entonces tendríamos que es una expansión, porque realmente tenemos t sobre 4, que es lo adecuado para interpretar. Igual, en forma equivalente, si nosotros tuviéramos t sobre 20.25, aquí no estamos haciendo una expansión, estamos haciendo una compresión de 4 veces, ¿sí? La duración la reducimos a la cuarta parte, ¿sí? Entonces sí hay que tener cuidado con las expresiones. Pero cuando haya duda en el tipo de señal resultante, que vamos a hacer la definición. Hacemos todos los pasos y en forma explícita nos va a aparecer qué es lo que le pasa a la señal. Bien, vamos a ir haciendo ejemplos. Ahorita vamos a manejar una sola operación, expansión, pero después vamos a combinar. Vamos a combinar estas operaciones. Vamos a hacer combinación de escalamiento con traslación, ¿sí? Aquí hay un caso particular, ¿sí? Que se ocupa mucho, ¿sí? Que sucede cuando A es igual a -1. Es un caso particular, ¿no? Si f de t le hacemos la operación, pero con a igual a -1, lo que tendríamos menos t, entonces ahora tenemos f evaluada en menos t. Aquí estamos manipulando el tiempo de tal manera que lo que es positivo en el tiempo se va a convertir en negativo. Lo que tenemos en tiempo negativo, la información que tenemos en tiempo negativo, cuando lo multiplicamos por esto menos, se vuelve más. La información de nuestra señal va a girar. Tenemos f de t y ahora con esta operación, ahora nuestra señal a ver, permítame. Sí, la tendremos, es que se ve rara. Vamos a cambiar la forma. Está así. Y ahora lo que tenemos de tiempo positivo, que es esta porción, ahora pasa a ser a tiempo negativo y va a ser así. Y lo que tenemos de tiempo negativo, que es esto, va a pasar al otro lado. ¿Sí? Más o menos. Aquí hubo un tipo de giro, un tipo de rotación, y decimos que la información tenemos acá se refleja al otro lado. Lo que tenemos en tiempo positivo ahora pasa a tiempo negativo. Lo observamos al otro lado. Se conoce como una operación de reflejo. Cuando nosotros cambiamos el signo del tiempo, reflejamos nuestra señal, que no es más que una rotación de la señal alrededor del eje vertical. No confundir con la otra operación donde estaba involucrado un signo menos, pero ese signo menos lo afectábamos la amplitud. Lo que teníamos de amplitud positiva ¿sí? Ahora pasa a ser amplitud negativa. Por aquí tenemos esa señal. Y tenemos aquí un giro, pero sobre el eje horizontal.
Esta operación, Alma, ¿cómo se llama? ¿Tiene un nombre? Ya se fue Alma. Sí, nos abandonó. ¿Qué nombre recibe esta operación? Traslación, ¿no? Perdón, Isaac. Traslación, ¿no? No. ¿Puedo decirla, profe? Sí, por favor. Inversión. Inversión, Benjamín, bien, gracias. Es inversión. Estamos invirtiendo la señal. Aquí esta es inversión y modificamos la amplitud. Estamos haciendo la operación sobre la imagen. El reflejo, modificamos el tiempo. Estamos haciendo la operación sobre el dominio. No confundirlas. El signo menos está en diferente posición. Aquí afectamos el dominio, o sea, CCT, y en la inversión afectamos la imagen, o sea, la amplitud. Entonces, hay que tener cuidado con estas operaciones. Y más que nada, tal vez analíticamente lo hagan bien, pero lo denotan mal, le dan mal el nombre. ¿Sí? Entonces, sí, acostumbrarse. Va. Sí, en algunas asignaturas, pues, no importa, las llaman como quieran, ¿no? Pero sí conviene como que distinguir una de otra y utilizar los términos apropiados. Entonces, podemos combinar las operaciones. Podemos hacer traslación con alguna de escalamiento. Y vamos a ver que el orden en que se aplican las operaciones es importante, no nos va a dar el mismo resultado. Vamos a hacer un ejercicio donde nada más tenemos una operación. En este caso, tenemos una señal de las sencillitas, de las básicas. Vamos a tener la triangular unitaria. Entonces, se encuentra definida entre -1 y 1. Sí, esta es nuestra señal trian. Y vamos a hacer esta operación. Igual, el tiempo lo vamos a dividir entre 5. Gráficamente ya es fácil saber el resultado. Por lo que vimos, ya sabemos cuál va a ser la señal resultante. Isaac, ¿qué nos va a resultar? A ver, son 2 segmentos de línea recta. El primer segmento, el que tenemos a la izquierda, ¿de dónde a dónde se va a encontrar definido? De -5 en X y va a tocar en 1 en el eje de la Y. Sí, entonces en el tiempo, -5. Y este en 1. Va, perfecto. Y el otro, pues ya es obvio, ¿no? Exactamente. De 0 a 5. a 5. Sí, la duración original es de 2 unidades, la duración final es de 10. Se incrementó en 5 veces. Aquí hubo una expansión. Es fácil obtener su descripción analítica a partir de la gráfica. A partir de la gráfica, tenemos que plantear 2 ecuaciones. Isaac, dime la primera. Lo que tenemos entre -5 a 0. ¿Cuál sería la ecuación? Si no me equivoco, es tema 5. Pues te equivocaste. Hay un error.
Esta línea, fíjate, la línea recta original se encontraba aquí. Ajá. Ahora, sí, ya no va a intersectar en -1, va a intersectar acá. Pero esta línea recta no nada más yo la moví así. No, a partir de la gráfica. ¿Sí? Dime, ¿cuál es la pendiente de la línea recta? Ah, cierto, se me olvidó la pendiente. A ver, dime la Sí, pendiente. un quinto. Un quinto, ¿no? Entonces tenemos un quinto. Y ahora sí, De tema 5. sí, tenemos un quinto. Voy a escribirlo paso a paso. Un quinto T. Pero esta es mi línea recta que pasa por el origen. ¿Ahora qué hago? Adelantar las 5 unidades. Sí, entonces, donde yo vea T, ahora voy a sustituir T más 5. Y esta sería la ecuación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. La siguiente, lo que tenemos Sería, entre 0 y 5, ¿sí? sería menos un quinto de T que está adelantada 5 unidades. Atrasada. Atrasada, perdón. Sí. Sí, te leo la mente, entonces me quisiste decir que está atrasada y vale 0 en cualquier otra. Va. Y se ve más fina, qué raro. Ahora sí. Bien, ya tenemos la gráfica y su descripción explícita. Esto lo vamos a hacer en forma analítica. En forma analítica, ¿qué implicaría? Vamos a manejarlo notacionalmente. Yo sé que son algunos pasos extras, pero sí conviene. Para que quede más claro, manejarlo así. Entonces tenemos que el tiempo lo vamos a dividir entre 5, entonces nuestro resultado va a ser esta. Ahorita nos vamos a olvidar de la gráfica. Vamos a manipular todo a nivel analítico, o sea, con expresiones analíticas. Sabemos que la señal triangular, forma analítica, tiene esta descripción. Entre -1 y 0 hay una ecuación de línea recta, entre 0 y 1 otra línea recta y para cualquier otro valor es 0. ¿Sí? Aquí tenemos t más 1 y aquí menos t más 1. Esta es nuestra descripción explícita de la triangular unitaria. Pero aquí vamos a tener la triangular expandida. Según esta operación, ahora tenemos que escribir paso a paso. Ya después simplificamos la triangular expandida 5 veces. Isa, ¿qué pondríamos aquí? Primero vamos sobre la imagen. ¿Qué pondríamos en la imagen? Sería de... Aquí en la imagen. Ah, ok. Un momento. Acuérdense, aquí tenemos t más 1, el tiempo está entre -1 y 0, aquí tenemos t, cuando el t se encuentra entre 0 y 1, pero ya nuestro argumento cambió. Sería lo mismo que el ejercicio anterior, ¿no? Si no me equivoco. Si te equivocas, no, porque son ejercicios diferentes. Pero dime, ¿qué cambios hago? Ya no vamos a tener t
ahora nuestro argumento cambió. Bueno, a ver, quiero que hagas antes algo, para que quede un poquito más claro. Si yo tuviera trian de x más 5, bueno, más 10, ¿cuál sería la expresión resultante? Donde tenemos t, ahora cambiamos nuestro argumento. Ya nuestro argumento es x más 10. Entonces, ¿cuál sería la expresión resultante, Isaac? Ya todos lo tienen en la mente, ¿eh? Más faltas tú. A ver, Isaac. Bueno, a ver, algo más. Tengo x. Aquí pongo x. ¿Cuál sería la expresión resultante? A ver, ¿alguien nos ayuda? Benjamín. Ya se fueron. Tampoco comprendo, profe. De hecho, le iba a preguntar si podía subir tantito la pantalla porque me faltó anotar algo de arriba. No, olvidemos de arriba. Vamos a ver, ahorita lo subo. A ver, Benjamín, aquí tengo ahora esta expresión, trian de x. ¿Cuál sería mi expresión? Ya no tengo. Pues solamente x más 1. Ajá, x más 1. Cuando ahora, ¿qué pongo como intervalo? Menos 1 es menor o igual que x. Sí, ahora Ya. la x se encuentra entre menos 1 y 0. Y aquí menos x más 1. Ajá, va, pero vamos avanzando. ¿Qué pasa si aquí pongo x menos 2? ¿En qué cambia mi expresión? En donde haya una x se le resta un 2. Sí, entonces aquí tengo. ¿Qué tengo aquí? X Menos 2. Bueno, menos 1. menos 1. Y aquí tengo cuando x menos 2 se encuentra entre, entre menos 1 y 0. Y obviamente podemos arreglar la desigualdad. Y aquí tendríamos, siguiente, Benjamín. Siguiente. Sería menos x más 3. Muy bien. Y algo similar. Aquí en el dominio, tendríamos esto. La podemos arreglar y vale 0 para cualquier otro caso. Va. Pero ahora nuestro argumento no es ni x menos 2. Nuestro nuevo argumento es t sobre 5. ¿No sería t sobre 5 más un quinto? Bien, Alma, ya regresaste. Lo que hacemos aquí es que el tiempo lo sustituimos por t sobre 5. Alma, dime, por favor, otra vez. T sobre 5 más un quinto. ¿Más un quinto? ¿Así? ¿Más un quinto? ¿Por qué? ¿O se quedaría con el 1? Porque aquí Sería tenemos más 5, ¿no? Pero, ¿por qué le agregaríamos el 5 si aquí tenemos un 1? Donde veamos t, nuestro nuevo valor es t sobre 5. Aquí tenemos t y el 1 pues no lo cambiamos. Entonces sí sería más 1. Más 1, ¿no? Porque ahí no le cambiamos nada. Entonces, porque es 1. Y ahora sí, cuando nuestro t sobre 5 se encuentra entre menos 1
Profe, ¿sí le podría subir tantito en lo que se conectan los demás? Por favor. Ahorita, Benjamín. Ok. No te desesperes. Ya sé. A ver, Benjamín, siguiente expresión y ya le subo. ¿Qué? Sí. Pues nada más es menos t sobre 5 más 1. Si es que soy medio. Necesito que me lo digan así con detalle. Menos t sobre 5 más 1. Y ahora sí, aquí tenemos que t sobre 5 se encuentra entre 0 y 1. Y obviamente vale 0 para cualquier otro. Y simplificamos nuestras desigualdades. Aquí la primera, yo creo que es claro. Permítame. Lo voy a mover un poquito. A la izquierda. Multiplicamos por 5 todo y tendríamos que t se encuentra entre menos 5 y 0. Y aquí que t se encuentra entre 0 y 5. Método analítico, método gráfico. ¿Aquí está bien, Benjamín, o más arriba? Ahí está, profe. Gracias. Sí. Comparen profe. ambas expresiones. Perdón, Alma. Si lo podría subir un poquito más, es que a mí se me fue el internet y ya. Sí, hace rato te preguntábamos por ti y dijeron, se fue a desayunar. ¿Así está bien? No, un poquito más arriba. A ver, ahorita que Benjamín termine y ahorita le subo. Por favor. Ya, profe, solo era algo De la rápido. expresión. Va. Oye, ¿son iguales ambas expresiones? ¿Cómo? ¿Son iguales esta expresión y esta otra? Pues al parecer no por la pendiente, ¿no? No, ya vi por qué no son iguales, profe. ¿No son iguales? No me digan eso. Así son. Sí, sí son iguales, ¿no? Bueno, no está como Bueno, un factorizada, poquito la de otra está álgebra. desarrollada, ¿no? Sí, un poquito de álgebra y son equivalentes, ¿no? Bueno, tienen razón. Ajá. Me expresé mal. No son iguales, pero son equivalentes. Sí, tienen razón, perdón. No son iguales, son equivalentes. Un poquito de álgebra y son lo mismo. Tienen cierta equivalencia. Sí, con cuidado, haz el producto de un quinto multiplicado por t más 5. Entonces nos queda un quinto de t, o sea, t sobre 5. Y 5 sobre 5 nos queda 1. ¿Sí, Benjamín? Sí, sí, sí. Sí, entonces es lo mismo. Alma, ¿hasta aquí está bien? Sí, profe. Bueno, va. Bien, ahorita nosotros manejamos método gráfico, método analítico para la expansión. Y vemos su equivalencia. Ya cuando tomemos práctica, pues, utilizan el método que quieran. ¿Sí? Pero sí conviene complementar el resultado. Si lo hicieron gráfico, pues obtener su descripción analítica. Lo hicimos analítico, pues conviene hacer su gráfica. Pero son lo mismo, ¿no? Ahorita pues es muy obvio que... Pero pues hacer la gráfica no hay mucho problema. Bien, vamos a hacer un ejemplo donde tengamos combinación de operaciones. Vamos a hacer para una cierta señal 2 operaciones y vamos a cambiar el orden. Una señal muy sencilla. Tenemos
una señal tipo pulso que está entre -1 y 3. Esa es nuestra señal FDT. Y vamos a hacer una expansión y después vamos a hacer un atraso de 5 unidades. Y posteriormente vamos a hacer primero atraso de 5 y una expansión de 2. Entonces vamos a realizar estas operaciones en forma gráfica, método gráfico, geométrico y analítico. Nada más para reforzar las técnicas, pero no es necesario hacerlo con los dos. Con uno que lo hagan bien es más que suficiente. Pero ahorita nada más para ir dominando estas herramientas. Bien, yo hago el inciso A y ustedes el B. Amplitud, vamos a ponerle que sea 2. Entonces, tenemos nuestra señal. Voy a ponerlo aquí nada más para está entre -1, 2, 3. Es FDT. Lo expandemos, lo dejo indicado. Entonces el tiempo lo voy a dividir entre 2. Y entonces mi señal de la gráfica pues es fácil. Está entre -2. Todos los instantes de tiempo, obviamente, todos los valores de tiempo representativos de mi señal los vamos a multiplicar por 2. En este caso los que definen la señal es -1 y 3. Entonces mi señal ahora va a estar entre -2 y 6. Cambiamos su duración. Originalmente es 4, después cambia a 8. Bien. Siguiente operación, un atraso. Lo voy a dejar indicado y la operación la hago sobre la gráfica. Entonces, un atraso que implica que mi gráfica se va a mover a la derecha. Y entonces, ahora mi gráfica, mi pulso, se va a encontrar, si lo desplacé 5 unidades, ahora se va a encontrar en 3 hasta 11. No, 2, perdón, 2. Sí. Tenemos expansión y atraso. Bien, en forma analítica, primero notacionalmente y ya después manejo la expresión analítica. Notacionalmente tenemos que f de t le hacemos compresión y ahora tenemos f valuado en t sobre 2. Bien. El atraso t lo vamos a sustituir sobre por t menos 5. Al tiempo le restamos 5. Benjamín, por favor,
¿Cuál será la expresión resultante? Lo que tú consideres. Y ahorita les voy a enseñar cómo verificar si está bien. Tú no tengas problema. Pues simplemente t sobre 2 menos 5. T sobre 2 menos 5, ¿así? Sí. Bueno, va. Fíjense. ¿Cómo verificamos con la definición? F de t es un pulso que vale 2 y 0. Vale 2 cuando el tiempo se encuentra entre menos 1 y 3. Bien, ¿quién es ya mi señal transformada? Voy a manipular la última. Entonces aquí tengo f de t sobre 2 menos 5. Este es mi nuevo argumento. Sí, todo esto es mi nuevo argumento. Entonces, donde yo vea mi argumento original, que era t, lo voy a sustituir por el nuevo. Aquí tenemos un 2, no hay cambio. Tenemos un 0, no hay cambio. Aquí tenemos que t se encuentra entre menos 1 y 3. Pero mi nuevo argumento es t sobre 2 menos 5. Bien, voy a manipular la desigualdad. Entonces, sumo 5. Entonces aquí tendríamos menos 4. Perdón, más 4. Más 4, más 4. Sumo 5. Más 4. Tengo t sobre 2. Y tenemos aquí 8. Después multiplico por 2. Entonces aquí tengo 8. Y aquí tengo 16. Decimos que el pulso se encuentra entre 8 y 16. Y aquí se encuentra entre 3 y 11. No concuerdan. ¿Cuál será el erróneo? ¿Creen que cometimos un error en el método gráfico? Pues parece ser que no, porque la expansión, o sea, cambiamos, multiplicamos todo por 2, queda menos 2, queda 6, está bien. Aquí decimos un atraso de 5 unidades a la derecha. Pues parece ser que no hay problema. El problema fue aquí. En este paso no hay dificultad, donde veamos t sobre 2. Resulta que aquí el tiempo está dividido entre 2. El tiempo se divide entre 2. Nuestro nuevo valor del tiempo debe de estar dividido entre 2. Entonces, Benjamín, ¿Sí? te escucho. ¿Está bien esta expresión? Sí. Fíjate, el tiempo está dividido entre 2. Nuestro nuevo valor debe de estar dividido entre 2. Quedaría como t medios menos 5 medios, ¿no? Sí, fíjense, aquí escribo t sobre 2. Donde yo vea t, voy a sustituir. ¿Qué sustituyo? T menos 5. Si la t está dividida entre 2, el nuevo valor también debe de estar dividido. Entonces nos quedaría t menos 5 sobre 2. Todo sobre 2. Entonces, esta es la forma correcta. Donde veamos t,
sustituimos por el nuevo valor. Si t está dividido sobre 2, el nuevo valor también debe de estar dividido entre 2. Nos va a quedar de esta forma. Y evaluamos. Aquí esto está mal. Nos quedaría t sobre 5 todo dividido entre 2. Y manipulamos nuestra desigualdad. Aquí tenemos de menos 5 sobre 2 se encuentra entre menos 1 y 3. Con manipulación, todo multiplicamos por 2 y nos quedará menos 2, menos 5, 6. El menos 5 que nos queda 3. Sumamos a la izquierda 5, nos queda 3 y a la derecha 11. ¿Sí? Este es en forma analítica y vemos que corresponde. Nuestra gráfica es un pulso que está entre 3 y 11 y es lo que nos dice la ecuación. Nuestro pulso se debe encontrar entre 3 y 11, que es lo que tenemos. Esta es la manera correcta. ¿Sí? Intenten el inciso B. Método gráfico, método analítico. Entonces, vamos a dar unos minutos, ¿sí?, para que lo intenten. Hacemos un poco... Los dejo trabajar solos. Y en 5 minutos revisamos sus dudas. Bien, gracias.
Bien, ¿alguna pregunta? Queda como, bueno, su pantalla que está negro, profe. Perdón, sí se dejó, déjame checar. Problemas técnicos y ahora sí. Sí, te escucho, Ricardo. Sí, la quedaría como T medios menos 5. A ver, en forma analítica, entonces queda, después de hacer las operaciones, T medios menos 5. Así. Este es en forma analítica. Hacemos un atraso de 5 y después lo expandemos. ¿Cómo es la gráfica, Ricardo? ¿De dónde a dónde está? Bueno, la primera sin manipularla está de menos 1 a 3, ¿no? Ajá, sí, y ya con todas las operaciones, Termina en 8, de 8 a 16. de 8 a 16. Acuérdese que nosotros teníamos una gráfica que está entre menos 1 y 3, como dice Ricardo. Cuando nosotros la atrasamos, ahora se va a encontrar entre 4 y 8. 4 y 8. 4 y 8. Así está atrasada. Ahora lo expandemos. Este instante 4 lo multiplicamos por 2, queda 8 y 8, 16. Sí, exactamente. Esta es nuestra señal resultante. Y que coincide con lo que estábamos haciendo anteriormente, ¿sí? Cuando poníamos aquí el argumento similar a lo que tenemos aquí. ¿Sí? Ya lo habíamos hecho. Sí, Ricardo. Bien, ¿alguna pregunta? Espero que haya quedado claro. Vamos a seguir haciendo ejercicios de esto, de combinar operaciones entre señales. Sí, es muy sencillo, nada más que causa confusión. Entonces vamos a aprender a leer nuestras expresiones. ¿Sí? Cuando haya duda, pues empleamos un método, el analítico o el geométrico, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una señal f de t y aquí sufrió dos operaciones. Hay una compresión y un adelanto. Aquí lo importante es decir cuál fue primero y obviamente cuál fue después. Pero eso nosotros lo vemos ya con detalle en una sesión siguiente. Si nosotros hacemos un poquito de álgebra, esta expresión es equivalente a esta. Son operaciones diferentes, las que tenemos aquí, y en orden diferente. El orden de las operaciones es diferente y con diferente cantidad, exceptuando la compresión. Aquí tenemos compresión de 2, pero aquí hay un adelanto de 3 y aquí un adelanto de 6. Son lo mismo, pero operaciones con diferente cantidad y en diferente orden. Sí. Pero eso lo detallamos en la siguiente reunión. Lo importante aquí es ver en este ejercicio que nuestras señales resultantes son diferentes. En el inciso A, nuestro pulso está entre 3 y 11. En el inciso B, entre 8 y 16. Son pulsos diferentes. La señal resultante es diferente. Las operaciones, aunque son las mismas, se aplican en orden inverso, en diferente orden, y vemos que no es conmutativa las operaciones. Hay que tener cuidado. Y es algo que vamos a ver aquí, en esta notacionalmente. Son equivalentes estas expresiones, pero implican o involucran operaciones
aplicadas en orden diferente. Bien, que tengan buen día. Nos vemos el jueves. Tenemos sesión de cómputo, por favor. Bueno, sí, de cómputo. Vamos a tener laboratorio, ¿no? Vamos a trabajar en MATLAB. Bien. Buen día. Sí, ya vamos. Igualmente, profesor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor.